Bien. Soy Larissa, socia de la Embrace Cross Cultural Solution. Hola, un ratito, estoy aquí solo. Ahí, perfecto, buenos días. Soy Samira, socia de Embrace también. Hoy tenemos más una interview, más una entrevista del proyecto Intercultural Experience Project de Embrace. El propósito del proyecto es entrevistar personas inspiradoras que tuvieron la oportunidad de vivir internacionalmente en otros países. Y hoy tenemos mucho gusto, un placer, estamos muy contentos de tener Viviana aquí con nosotros, que va a share su experiencia de vivir internacionalmente con nosotros y con nuestros clientes de Embrace. Gracias, buen día Viviana, ella está de Miami. Yo voy a hablar solo un poco de Viviana, que es de Ecuador, es casada, tiene 3 hijos y vivió en diferentes países acompañando a su esposo que trabajaba para las Naciones Unidas. Actualmente Viviana vive en Miami con su familia, Estados Unidos. Como extranjera y viviendo en el extranjero durante muchos años de su vida, invitamos a Viviana a compartir con nosotros un poco de sus experiencias, los desafíos que le enfrentó en esta aventura de vivir fuera de su país. Gracias, Viviana, por estar aquí con nosotras, por aceptar nuestra invitación. Y nosotros gostaríamos de ouvi-la un poco sobre tu experiencia internacional. Buenos días a todos. Es un placer poder compartir esta experiencia y sobre todo transmitir que vivir muchas veces en el extranjero es una oportunidad. Todos sabemos que nadie deja su país porque, ay, solo quiero dejarlo. En verdad cuesta mucho trabajo cortar las raíces, quitar nuestra red de apoyo y poner a nuestras familias muchas veces en ese reto. Pero generalmente siempre es una bendición cuando es voluntario. Lo digo por todos los migrantes que tienen que hacerlo obligados por las circunstancias de sus países. Pero cuando tú escoges eso por trabajo o por una misión que tú estás haciendo por tu carrera, porque hay más oportunidades, es una opción y entonces uno tiene que crear un hogar en donde esté tu familia. Eh, tienes que olvidar eso de decir, bueno, yo voy a ser como un gitano, sino que tú tienes que hacer raíces en el lugar en donde vas a vivir, aunque sea solamente por unos años, porque tú no puedes vivir como si fueras un turista, tienes que vivir como viven las personas que viven bien ahí. Y en esa manera también ser embajador de tu cultura, de tu país. Y bueno, mi principal reto cuando fui al principio fue el idioma, porque si bien me enseñaron en el colegio el inglés gracias a Dios yo había estudiado inglés británico, entonces ese es el inglés que se escribe y más o menos se habla con la gente culta, por ejemplo, en Jamaica. Y entonces no me resultaba difícil entender cuando la gente hablaba inglés, la gente de las iglesias, de las universidades, de los medios profesionales hablaban muy buen inglés, era muy reconfortante, uno se entendía los papeles, todo. Pero fue muy difícil el inglés en la calle, porque el oído de uno no está entrenado. Y también, como todas las culturas, tienen su propio lenguaje, digamos, de la calle, que si uno no vive ahí, uno no lo entiende y cuando lo empieza a entender, uno ya tiene que irse del país. Entonces, eso era uno de los retos. El otro también es la cultura. En mi caso, yo vengo de los Andes, del Ecuador, de la montaña, donde la capital, donde la gente, digamos, es un poquito más conservadora, es muy formal, era muy callada. Me acuerdo que me costaba trabajo vestirme como la gente local, digamos, ¿no? Sí, a veces digo, o tenía pinta de extranjera, turista en camiseta y short, o
vestía demasiado conservador y me moría de calor, o los colores no iban de acuerdo y me delataba. Alguna vez me preguntaban si estaba yendo a un entierro, a un funeral, porque yo me había puesto un vestido negro y eso era algo casi que no se usaba. Entonces, no se usaba en ciertas ocasiones y yo decía, no, es que el vestido en mi país, el vestido negro es infalible, sirve para todo, pero para ahí no, era como, no deberías hacerlo siempre. Yo empecé a vestir colores allá para fundirme un poco más con la gente. Y aunque no lo crean, en Jamaica, yo no sabía, por ejemplo, que hay una comunidad que es el 25% de la población que son gente blanca, a la que le consideran blancos jamaiquinos. ¿Qué significa? Son migrantes escoceses que se han mantenido y que, bueno, esos eran los que encontrábamos en el colegio de los niños y eran muy jamaiquinos. Tú le preguntabas, ¿de dónde tú eres? Decían, Jamaican. Jamaican from lots of generations back. Ok, sorry. Y no, ellos no vinieron, simplemente ellos eran fundadores casi del país. Y también tienen una comunidad hindú muy grande. La cultura religiosa influye mucho en lo que tú puedes encontrar en los supermercados. En Jamaica hay mucha cultura religiosa que, por ejemplo, no permite consumir con productos de puerco. Entonces, no encuentras muchos embutidos. También tienen cultura de no mucho alcohol, entonces es difícil encontrar ciertos licores. Son cosas así, entonces, cosas que son parte de la cultura que al principio te cuesta entender y extrañas. Me Y costó mucho Viviana, dar... una perdón. pregunta, ¿puede contarnos cómo fue así? Cuando saliste de Quito, se fue a Ecuador, Jamaica, cuántos años se quedó allá? Sí, bueno, voy a hacerles un Ujú. resumen chiquitito. Ay, Yo salí de Ecuador en el 2005 ujú, y fui para Jamaica. Primero a buscar la casa, ujú. hacer todos los trámites antes de poder yo llegar. Eso fueron como 6 meses. Tuve que empacar toda la casa toda la casa de Ecuador. Cuando yo llegué la primera vez a Jamaica, llegué para buscar la casa, lo que fue un reto enorme. Como les dije, el idioma, gracias a Dios los realtos eran muy buenos, pero sin embargo no entendían mis necesidades, que yo quería Ujú. estar cerca de la escuela, pero también más cerca del trabajo. Eso era imposible. O era la escuela o era el trabajo. No había manera de compaginar los dos. No tenía idea de la geografía de Jamaica, yo venía de montaña, pero ellos tenían mucho más montaña. La montaña es muy más grande y esa era más pequeñita, entonces es chistoso. Si tú ves el mapa, tú vives ahí cerquita, pero por la montaña tienes que dar toda la vuelta. Ujú. Y por el tráfico a veces hasta convenía dar la vuelta por el otro lado. Era raro. Es pequeñito, pero era largo por los caminos que no eran muy anchos, no hay avenidas, no es una cosa plana, es todo montañoso y sinuoso. Yo viví en Jamaica por 6 años. Yo me fui en 2011 cuando mi esposo terminó su misión y se jubiló. Em, Mi esposo había vivido previamente en Venezuela 12 años y durante nuestro tiempo en Jamaica exploramos mudarnos para misión en Brasil y en México. Entonces, siempre daba la tentación de irse a otro país. No por los retos culturales, porque es bueno tener más experiencias profesionales en el caso de mi esposo. Pero al tomar la decisión, yo ya me había acostumbrado a Jamaica y me encantaba, porque ya cuando tú logras hacer un mundo, ya tú no te vas. Mi esposo fue para trabajar como consejero regional de la oficina de la UNESCO y Naciones Unidas
en el tema de comunicación e información. Y yo como esposa acompañante, una de las cosas que me afectó un poco como persona fue que no me permitían trabajar, ingresar dinero, ganar de ninguna manera. Yo no podía tener ninguna actividad de negocio comercial. Yo solamente tenía permiso para o ser voluntaria y con dinero gratis, o donar el dinero, o no ganar nada, voluntaria. También me permitían estudiar y podía hacer como cosas benéficas así, nada más. Habla un poco más, ¿cómo fue esto para ti? Bueno, para mí, déjame decirte, yo no tenía opción. Sí, Porque pero ¿cómo enfrentó esta dificultad? Porque yo como enfrenté la tomar, dificultad, bueno, aparte de pedirle a Dios que ponga las personas correctas en la vida, yo tenía Google, pero no funcionaba muy bien en Jamaica. No había muchas referencias. Entonces empecé a conocer los vecinos y tratar de preguntar a ellos cómo ellos resolvían y sacar mis propias conclusiones. Pero aunque no lo crean, a pesar de yo vivir en un conjunto con muchas casas, no había muchos extranjeros en mi conjunto. En ese tiempo era un conjunto bastante nuevo. Entonces fueron otros 6 meses ahí, trancada en la casa, tratando de entender cómo funciona todo. Usaba el directorio telefónico, llamaba a los lugares, a veces no entendía a la persona por el teléfono bien lo que yo decía y tratando de socializar. Y, y poco a poco iba resolviendo las cosas. Por ejemplo, el tema del carro. Ellos manejan al otro lado totalmente. Entonces, hubiese sido lindo tener una persona que me diga, oye, yo te llevo hasta que tú puedas sacar tu licencia, yo te explico o algo así, pero no tenía nadie. Yo sé que muchas embajadas tenían una persona que era simpática, muy buena gente, comedida, que hacía eso para los nuevos, pero en la oficina de mi esposo no tenía los recursos y no había ninguna persona comedida. Yo me acercaba a las secretarias, todas las secretarias, no solo la de mi esposo, o los ayudantes, los asistentes. Decía, oye, ¿dónde tú compras? ¿Dónde tú van tus hijos a la escuela? ¿Dónde compras el carro? ¿Cómo haces para hacer este trámite? Eso. Y muchas veces me dieron guías erradas. Y yo decía, les caigo mal, soy yo, ¿qué pasa? Y luego muchos años entendí que ellos en cierta manera, el personal local no gana lo mismo que las personas extranjeras. Entonces sienten un poco como que el extranjero les ha quitado esa oportunidad y entonces le hacen sentir al extranjero la fuerza de su nacionalidad, de que ellos son los dueños de ahí. No todas las personas son amables y no todas las respuestas te van a convencer. Yo descubrí eso luego. Nunca me enojé con las personas que me hicieron esas pequeñas malos avisos. Yo voy a decir una experiencia. Mi hijo se enfermó, tenía 5 años y yo no tenía pediatra todavía. Entonces yo pregunté a qué hospitales yo puedo ir, porque mi seguro tiene unos hospitales. Cuando iba para allá, una persona en la oficina se metió a decir, oye, no vayas para ahí porque ellos no tienen un pediatra en la oficina de emergencia. Son médicos generales, entonces no tienen idea cómo tratar con los niños. Yo me quedé pasmada y entonces me dijo, ¿sabes qué? Si el niño está enfermo, llévale a Victoria Jubilee. Mi amiga va a saber que Victoria Jubilee era un hospital que quedaba en el downtown, en la zona más peligrosa, que se supone que nunca debíamos ir ahí. Yo apenas estaba manejando, decidí tomar un taxi. Cuando estaba en el medio del camino, el taxi se rompió
cosa que pasaba mucho en Jamaica. Los carros eran en muy mal estado, los taxistas. Yo llamé un taxi por teléfono, yo no estiré la mano en la calle, yo llamé y el taxi que vino, a la mitad del camino se echó a perder y me dijo, tú tienes que ir a Victoria Jubilee, párate ahí y coge el bus que está ahí. Ahí estaba la parada del bus, estaba justo en Manor Park. Y yo estaba desesperada con mi hijo, con fiebre, enfermo, y me habían dicho que tengo que ir a Victoria Jubilee porque ahí había un pediatra que me estaba esperando, que era la persona que podía atenderme y que lastimosamente en ese momento estaba en turno ahí, que yo tenía que ir a verlo ahí. Y yo cogí el bus. Al principio no tenía dinero para el bus, en el sentido de que era un billete tan grande que la persona cuando lo cogió me insultó. Después entendí cuál fue el insulto, después de muchos años. Nunca olvidé las palabras, no las voy a repetir. Y entonces el tipo estaba ahí como, y alguien después de mucho tiempo, yo le hubiese dejado el billete, pero él cogió el dinero y me dio después de mucho miau, 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 me dio el vuelto ya casi llegando al lugar. Y me dijo la persona que estaba a mi lado, tú vas al hospital, ahí, bájate aquí, tienes que caminar. Tuve que caminar 7 cuadras, asustada, nueva, recién llegada. Yo no tenía ni un mes. Y cuando llegué a empezar a caminar, mi única preocupación era mi hijo tiene fiebre. Empezó a vibrar en mis brazos de fiebre y yo lo cargaba. Y cuando llegué, el guardia, yo le pregunté por la persona, se demoraron, no me confiaban, tenía que dar el ID, todas esas cosas. Y cuando yo ya terminé, que me recibieron, a mi hijo le tuvieron que inyectar porque había cogido una infección, y confié en la persona, lo curó todo eso. Dije, ¿cómo regreso a mi casa? No tenía la menor idea. Entonces, ya mi hijo le bajó la fiebre un poco, ya, entonces él ya pudo caminar. Entonces, ahora cuando yo estaba ya regresando, dije, voy a regresar por donde yo mismo caminé. Y cuando ya hice ese camino, el bus no pasaba por ahí. El bus en el camino de la ida pasaba por una calle y en el camino del regreso pasaba por otra calle, porque había muchas calles que tenían un solo sentido. Entonces, cuando me di cuenta de eso, le pregunté a otra persona, mira, yo necesito ir al Manor Park. Y tuve que otra vez caminar y era todo el sentido contrario. Es más, el bus pasaba enfrente del hospital y yo no lo sabía. Cuando el camino da la vuelta, pasa por el frente del hospital. Pero la persona pudo haberme dicho, espérate en el bus y te va a dejar, cuando termine, va a terminar en el puerto del hospital. Es raro, es chistoso. Pero ya cuando regresé, en Manor Park decidí ir para la oficina de mi esposo. Cogí otro taxi en Manor Park para ir a la oficina de mi esposo y darle la noticia, porque además yo tenía un celular que a veces no conectaba, entonces a veces no podía comunicar con mi esposo, no era muy buena la cobertura o la antena del teléfono no era buena, no lo sé. En esa época mi hijo me había roto el teléfono que yo traje que tenía todas las bandas, entonces a veces esa no conectaba. Y entonces cuando llegué a la oficina de mi esposo, las personas entre ellas conversaban y era de broma que ellos dijeron que tenía que ir a Victoria Jubilee. No creo. Me dijeron, tú te fuiste, tenías que haber esperado el chofer, no pensamos que era de verdad, le hubieras dado un Tylenol, pues llevarme esto, el otro. Yo nunca daba medicina a mi hijo sin hablar con el pediatra en mi país. Nunca, porque tuve una mala experiencia con un familiar que era alérgico a una de las medicinas de la casa y la persona se puso muy mal. Entonces yo aprendí que no se da medicina a los niños sin preguntar. Y no sabía lo que le pasaba porque él no era un niño enfermo. Él no eran
nunca cogí enfermedad. Mi hijo, esa es la única vez que tuve que llevarlo a un hospital, te lo juro, en 19 años. Nunca más ha ido a una emergencia y que Dios me permita que no pase nunca más. Entonces, yo no tenía idea, y mi única preocupación es este niño está en fiebre, mucha fiebre, tiembla, está decaído de la fiebre. Tú sabes, cuando el niño está como desmayado de la fiebre. Y en esta hora, Viviana, ¿qué se pasó en tu cabeza? ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, Volver a déjame mi decirme país. que extrañaba mucho, extrañaba, pero yo sabía cuál era el objetivo de la familia, ¿no? Y tú no puedes, en mi caso, yo no me puedo decir a mi esposo, me voy por esto, porque entonces la vida no es tan, déjame decirte, he superado cosas más duras en la vida. Cuando era chica se murió mi papá, quemó la casa, mi abuela tenía cáncer, una de mis tías quedó embarazada soltera y era una tragedia en esa época. Mi familia fue una tragedia al menos. Ahora ya no importa de esas cosas. Pero me acuerdo que eran muchas cosas cuando era niña. Mi papá quedó sin trabajo alguna vez, le botaron a mi mamá del trabajo otra vez y cosas así. Entonces, déjame decirte, para mí tener trabajo era, y hasta el día de hoy, es tener bendición. Entonces, tú tienes que ver cómo te acomodas, porque, discúlpame, tú ves ese país, está lleno de gente, todo el mundo está viviendo ahí y lo están haciendo bien. ¿Cómo lo hacen? Averígualo, ¿no? Entonces, yo después de ese día, cuando me di cuenta de la broma, traté de no ponerme brava con ellas, porque el que se enoja pierde. Y no me van a ganar así de fácil. Sí. Yo dije, bueno, ya hice algo que tal vez nadie ha hecho en su vida aquí, de los extranjeros, bajar allá a la zona del Victoria Jubilee y recibir atención en hospital público. Y dije, voy a ver cómo averiguar todas las cosas. Entonces, yo ya no tuve temor de presentarme a la gente. Fui al colegio y dije, aquí todos son extranjeros casi. Y ahí fue que me pasó que yo digo, where are you from? I'm from Jamaica. Several years in Jamaica. Entonces le dije, ¿a qué médico tú vas? ¿A qué dentista tú vas? ¿A qué ginecólogo tú vas? Yo ya pregunté todo. Yo me acuerdo que la gente al principio tal vez decía, esta mujer está loca, acabo de conocerla y me ha preguntado todas las cosas más íntimas. Y sí, tú averigüé todo a una persona. ¿Te acuerdas Rebecca Harper? Rebecca Harper. Ella tenía varios Él es niños. mudo, sí, está en mudo, sí. Sí, Yo olvidé. de Rebecca No Harper, tenemos bueno, más, pero no era ella mi. pues estuvo en PTO siempre, todos los años que yo estuve, ella siempre estaba involucrada con PTO y era muy amable y ella es Jamaican, entonces ella sí me dio todos sus contactos y así iba conociendo a otra persona. ¿Cuánto tiempo llevas? Sara, la esposa del embajador de España, y averiguar todos los contactos, todo. Entonces yo llamaba y donde me gustaba iba y si no me gustaba me quedaba callada, ya. Gracias, la persona me dio el tiempo porque O que es algo tu teria, importante. Viviana, a decir a más, assim, tivesse tips para dar para as pessoas que estão se aventurando nessa jornada de vivir Bueno, fuera? en esa época el Google no funcionaba mucho, como les dije, funcionaba el directorio telefónico. Yo les digo, investiguen cuando van a un lugar, investiguen todo antes de llegar, porque yo sí, en esa época, acostumbrada, digamos, al internet de mi país, o yo qué sé, primera vez saliendo del país a vivir en otro lugar, yo simplemente no investigué, pensé que todo funcionaba o que había una oficina como en mi país, la oficina de la UNESCO tenía una persona que ayudaba a la persona a ubicarse, le daba una carpeta de información, le daban recursos, la acompañaban, pero en este país no había eso y yo supuse que lo había. Ese suponer es peligroso. Tú tienes que prepararte, tú tienes que escoger el colegio, tú tienes que escoger la casa, tienes que escoger el carro, saber cómo funcionan las leyes, si vas a necesitar el permiso de conducción, si es que vas a conducir, cómo se cogen los buses, todo lo que tú vayas a hacer, tienes que investigar.
el médico es importante, los servicios es importante. Y ahora que tenemos internet, que ahora funciona mucho mejor, también hay que hacerlo porque hay demasiada información ahora. Antes tú ponías driver license en Jamaica, te salía un link. Ahora te reto que lo hagas. Vas a poner driver license en Jamaica y te va a decir, yo le ayudo, yo le ayudo, yo le ayudo, yo le ayudo. Y tú pinchas el link equivocado y te embarcaste. Puede ser un estafador, o una persona que cobra mucho, o una persona que no está habilitada, o están enseñando, tú no sabes. Tú tienes que investigar y buscar las fuentes oficiales de todos los trámites, saber cómo funciona el país. Y tienes que tener un realtor si vas a buscar la casa, tienes que tener una persona que va al colegio si es que es, y que te dé lo bueno y lo malo, pero eso es mucho tiempo, hay que investigar. A mí me costó tal vez adaptarme a vivir en Jamaica 2 años. Digamos que yo no era feliz hasta después de 2 años viviendo ya en Jamaica. Porque, voy a decir, no era feliz porque estaba como a veces yo mismo guardando mi complaining, ¿no? Tratando de ser positiva, pero reteniéndolo y diciendo, me gustaría que haya más aquí o haya más acá o algo así. Sí. Eso fue en Jamaica. Ahora, Viviana, Miami. nosotros tenemos solo, creo, 3 minutos más, porque es corto la interview, disculpe por el Zoom, pero se puede en esos 2 minutos contar un poquito después de Jamaica. Sí, estaba hablando ahora de Miami. Aunque tú no lo creas, venir a Miami, que son los Estados Unidos, pero yo a veces digo que es el estado independiente de Miami, porque otras reglas, otro idioma, otra cosa. Aquí se habla español. Si no hablas español, a veces estás un poco perdido. Creo que es casi obligatorio hablar español aquí. Cuando vine, bueno, qué felicidad, vamos a ir a vivir a Miami, donde sí hay de todo en los supermercados, donde se maneja al otro lado, donde todo está la información en el internet, el Google. Antes del Google Maps había una cosa que se llamaba TomTom, era el GPS satelital. Funcionaba muy bien, a menos que el reparto fuera nuevo como el mío, entonces mucha gente no encontraba mi dirección, llamaba a decir, gira para la derecha, gira para la izquierda, para allá y así. Tenías que explicar. Pero déjame decirte, cuando vine acá nos preparamos un poquito más. Pero así todo, déjame decirte, todos los trámites migratorios, a pesar de que están en el internet, hay muchísima información, está escrita a veces en un inglés que tú no entiendes porque no estás acostumbrado. Necesitas una persona que entienda leyes, que entiendan cómo funciona y te lo resumen porque son páginas y páginas y páginas y páginas. A veces de información que no te dicen nada y te aburres. Entonces, todo el tema de migración tienes que tener una asesoría. También el tema de escoger las escuelas, porque aquí hay varias opciones. Hay escuela privada, hay otra que le llaman chapter, que es privada, es administración privada con fondos públicos, y hay otra que es la escuela pública. Mucha gente le tiene miedo a la escuela pública, pero por ejemplo, mis hijos están en la escuela pública y son muy buenas las escuelas. Ahí es importante la calificación de la escuela pública. Y entonces las escuelas públicas con muy buena calificación acceden a más recursos, hay más recursos, mejor ambiente educativo. Entonces hay que investigar. Y también las casas, tú tienes que ver qué es lo que se adapta más a tu estilo de vida. Y muchas veces los realtors no son de ayuda. Déjame decirte, yo tenía un realtor. Los de Jamaica en verdad funcionaban. Eran personas que sabían el tratamiento, todo. Esos eran los de mejor ayuda. Pero aquí el realtor básicamente, yo he visto que mucha gente no le ayudan. Tú tienes que hacer tu propia investigación y él solo te ayuda a firmar el contrato, a llenar el contrato, a representarte en el contrato. Aquí para rentar una casa tú necesitas un realtor, lo quieras o no. Siempre te van a preguntar, ¿tienes realtor? Sí, lo necesitas, porque hay mucho papeleo, muchos trámites que hacer, ya sea para comprar, para arrendar, para lo que tú quieras, tú necesitas un representante. En este estado también, aunque tú no lo creas, hasta el plomero,
el jardinero, cualquier servicio que tú recibes tiene licencia y debe tenerla. Tiene una regulación, tiene una ley. Y aprender a vivir aquí en los Estados Unidos es un reto, porque cada estado y además cada condado, el county and the state, each have a law. Y tienen un reglamento. En un lado dicen que tú puedes manejar hasta 60, y otro dice que puedes manejar hasta 70. En otro lugar dice que tú puedes, siendo extranjero, manejar 100 días sin licencia, y en otros te dicen que solo un mes. Entonces tú tienes que saber eso en cada lado. Aquí no hay toll en el camino. Tienes que averiguar cómo funciona y no puedes fallar. Mucha gente tiene una hermosa multa apenas sale del aeropuerto con el carro rentado, porque no cogieron el aparatico. Y el aparatito, cada vez que tú pasas son $100. Sí. Entonces, hay que averiguar. A todo lugar que tú vas, tú tienes que averiguar cómo se vive ahí y tienes que preguntar a los locales. Es muy bueno tener ayuda, asesoría, acompañamiento. Inclusive si tú tienes una religión diferente, una religión que tú sigues o una cultura o una práctica, si te gusta leer, dónde están las bibliotecas, para que hagas del lugar donde tú llegas tu hogar lo más pronto posible. Ok, Viviana, Siempre va a haber una comunidad que te va a recibir. Gracias, muchas gracias. Yo tengo certeza que tu fala vai ajudar mucha gente. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Sí, Viviana, tenemos que encerrar por el tiempo, pero fue muy bueno. Muchas gracias por compartir su experiencia con nosotras. muchas Usted es muy bueno. por la Sí, oportunidad. sí. Besos, Un beso. Viviana. Bye. Bye.